Y bueno, este es un curso de introducción básico, pero es un curso práctico. Habrá también cosas de teoría que tendré yo que explicar o que tendremos que hablar, pero la idea es que dediquemos el máximo de tiempo posible a practicar. Entonces, en la documentación hay, digamos, la teoría al principio, que yo iré comentando cosas, pero claro, no me va a dar tiempo a contar todo lo que pone aquí. Entonces, bueno, cada uno, el que tenga interés en una parte o en otra, lo que ya te sepas, pues a lo mejor no hace falta que lo leas, pero bueno, que sepáis que no va a dar tiempo a ver todo esto y que sin embargo hay cosas que os pueden resolver dudas o tal si tenéis un rato para leerlo. Y luego al final están los ejercicios, que es más o menos el guión que tenéis que ir, las tareas que tenéis que ir haciendo, prácticas, que es lo que yo digo que me parece más importante que es lo que a lo que más tiempo vamos a dedicar. De todas formas, como os digo, pues bueno, hay que empezar por la teoría, ¿no? Y qué es un sistema de información geográfica, eso es lo que tendríamos que empezar, ¿no? Normalmente tenemos la idea de que un sistema de información geográfica es un programa de ordenador, es un software, ¿no? El ArcGIS, el IDRISI, el que sea. Pero realmente un sistema de información geográfica tiene 4 patas o 4 componentes. Uno sería el software, efectivamente, pero también necesitamos el hardware, los ordenadores, que ahora mismo con cualquier ordenador personal, como el que podemos tener cada uno en la mesa, podemos acometer cualquier tarea prácticamente con información geográfica, ¿no? Porque tiene mucha capacidad y todo esto. Aún así, para algunos procesos pues irá más lento o todo esto, pero ya no es un factor limitante cuando trabajamos en nuestro ordenador, pero con el nuevo sistema de internet y las conexiones, los servidores y todo esto, pues el hardware vuelve a ser importante. Tenemos que tener servidores potentes si queremos manejar información geográfica y servirla a través de internet y las conexiones también. Pero bueno, realmente lo que a mí, o sea, las otras 2 patas que siempre se olvidan son el usuario, ¿no? El personal el que carga los datos en el sistema y el que los utiliza, y los datos en sí mismo, que sería la parte más importante o la que en este curso pues valoramos más, ¿no? Los datos geográficos, la información geográfica. Muchos de nosotros, o casi todos, somos o seremos proveedores de información geográfica, en este caso de información biológica o ambiental. Entonces tenemos que saber que estamos en la base del sistema, no estamos haciendo una cosa, digamos, nuestra aportación no es algo trivial, aunque no sepamos manejar el software o tal, si controlamos los datos sabemos cuáles son buenos, cuáles son malos, todo eso es importantísimo para que el sistema funcione bien, ¿no? Entonces ya hay una parte que tendréis controlada. En cuanto a esto de la información, pues muchas veces nos planteamos, digamos, ¿yo qué hago con la información que tengo? Y yo tengo un objetivo, tengo unos datos y pretendo resolverlo todo de esa manera. Tenemos que tener cuidado siempre en utilizar la información apropiada al objetivo que queremos acometer en nuestro estudio. Si estamos trabajando con reptiles que viven en suelos pedregosos, pues tendremos que tener un mapa de tipos de suelo, con pedregosidad o cualquier otra cosa, para identificar los hábitats potenciales de esos animales. No nos bastará con un mapa de vegetación, que a lo mejor es lo que tenemos más fácil. ¿De acuerdo? Según lo que estemos estudiando tenemos que tener cuidado de ver qué aspecto del medio ambiente o de los factores ambientales o de los, como lo queráis llamar, los temas de la cartografía que necesitamos tener, ¿no? Luego el tema de la escala. Normalmente estamos acostumbrados con la cartografía en papel a trabajar a unas determinadas escalas. Por ejemplo, 1:50.000, ¿no? Es una escala muy habitual de trabajo para ir al campo y todo eso. Y con los mapas 1:50.000 generalmente nos manejamos muy bien. Sabemos rápidamente la distancia que hay aproximadamente entre 2 sitios, porque además hay una rejilla aquí de kilómetros y hay un montón de cosas que, digamos, la escala es constante. En cartografía digital no, yo puedo darle al zoom, aumentar, reducir, puedo hacer muchas cosas, variar la escala a mi antojo, puedo recortar una zona o no, en fin. Y esto tenéis que tener cuidado a la hora del análisis que hacéis o el estudio que hacéis, a qué escala lo estáis haciendo realmente. Por mucho que hagamos zoom o tal, los datos tienen una determinada precisión, una determinada resolución espacial. No podemos, por mucho que le demos al zoom, los datos van a seguir siendo los mismos, ¿no? Tenemos siempre que tener presente qué escala trabajamos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una misma zona, de 1 kilómetro cuadrado, y se observa que conforme utilizamos escalas más detalladas, pues vemos más cosas. Empezamos a ver manchas de vegetación que
que antes no veíamos, o casitas o charquitas, que pueden ser componentes del territorio muy importantes para el estudio que nosotros estemos haciendo, ¿no? Os diría también eso, que me interrumpáis cuando queráis, porque también si cada uno habéis traído una idea cuando habéis venido a este curso, ¿no? Teníais unas inquietudes al respecto de los sistemas de información geográfica, pensáis que os pueden servir para unas cosas, o tenéis dudas al respecto que queréis resolver y por eso habéis venido aquí, ¿no? A mí me gustaría también que casi que lo apuntarais o lo que sea, o que recordarais este planteamiento que teníais y que lo vayáis resolviendo durante estos días, en la medida en que sea posible. En cuanto veáis que estáis pensando durante 10 minutos o un cuarto de hora en la misma idea que os está dando vueltas en la cabeza, y yo es que no sé esto, me estoy dudando de esto, pues preguntadlo, o decir, oye, que no he entendido esto porque yo creo que tal y tal, lo que sea, para seguir avanzando en aprovechar el tiempo. Si estáis siempre dándole vueltas a lo mismo con una idea que teníais previamente y no la resolvéis, pues no avanzamos, ¿no? Pero bueno, el tema de la escala, pues eso, cuanto más detalle, pues se ven más cosas, en este caso son ríos. Y otro factor de la escala que no debemos confundir, digamos, una es la resolución y otro sería la extensión. Nosotros podemos hacer un estudio a escala de la Comunidad de Madrid, o a escala de la península ibérica, o a escala europea, o a escala global. Eso sería la extensión de nuestro estudio. Luego está la resolución espacial, que sería la precisión de los datos, ¿no? Lo mínimo que podemos reconocer en los mapas. Y luego hay otros componentes de la escala, digamos, intermedios, como el caso de los tamaños de muestra, que se utiliza mucho en biología. Para los atlas y todo esto podemos tener cuadrículas de 10×10, de 100%, y así sucesivamente. Entonces tenéis que distinguir estos componentes, porque a veces hay mucha confusión con esto. Aunque yo estoy utilizando aquí cuadrículas de distintos tamaños, yo el contorno del lago, por ejemplo, o la localización puntual de determinadas especies, pues la voy a tener a la escala que la tengo, a la resolución que la tengo. La precisión de este contorno, mi capacidad de identificar penínsulas o calitas, no varía con el tamaño de muestra que yo utilice, ¿de acuerdo? Eso es a lo que me refiero, que no nos confundamos un aspecto con otro de la escala. Y nada, y entramos en las funciones de un sistema de información geográfica. ¿Para qué sirve en principio un sistema de información geográfica? Nosotros, como os decía, bueno, generalmente supongo que todos, si sois biólogos o relacionados con el medio ambiente y demás, pues habéis utilizado mapas para ir al campo. Estáis acostumbrados a ver lo que pone donde vosotros estáis, por ejemplo, y dice aquí hay un simbolito, un circulito con una cruz. ¿Y esto qué es? Entonces puedes ir a la leyenda y buscarlo. El circulito con una cruz es una fuente o un pozo, ¿vale? Eso es una operación que podemos hacer. Sería una consulta espacial. Yo estoy en un lugar y digo, ¿qué es esto? Localizo un punto del espacio y quiero que el mapa me diga qué es lo que hay ahí. Entonces lo voy a buscar en la leyenda. De ese mismo modo haríamos en cartografía digital también. Estamos en un lugar determinado, seleccionamos esos elementos gráficos que hay ahí y vemos en la tabla lo que es. Pues es un pozo y nos puede dar más datos, el nombre del pozo, lo que sea, según la cartografía que tengamos. Entonces sería una operación básica a la hora de consultar un mapa en un formato o en otro. Y otra forma habitual de trabajar con los mapas es que tú estés interesado en un determinado aspecto del mapa, yo que sé, en los pozos, por ejemplo. Entonces digo, a ver, ¿dónde están los pozos? Voy a buscar el simbolito y digo, el pozo es un circulito con una cruz. Y luego me voy al mapa a buscar los circulitos con una cruz para ver dónde están los pozos, ¿vale? Esa sería la otra vía. Que en cartografía digital pues sería lo mismo. Yo me iría, en vez de a la leyenda, me voy a la tabla, busco los elementos que tienen las características que yo quiero, pues que sean de tipo 8, que es el pozo, y que tengan tal caudal, lo que sea, los selecciono y puedo ver en el mapa instantáneamente dónde se localizan esos elementos. Sería una consulta espacial, digamos yo estoy en un lugar y quiero saber qué hay, o una consulta por atributo o consulta temática. Yo tengo un tema que son los pozos y lo que quiero es la localización, el resultado es lo que es espacial, ¿vale? Entonces esas dos operaciones es, como os digo, lo más básico que cualquier programa que utilicemos, cualquier formato que estemos trabajando, en cualquier caso tendremos que saber si estamos haciendo una cosa u otra. Digamos que esto supongo que lo entenderéis todos. Pero vamos a hacer unos ejercicios sobre ello, que sería el primero. Yo creo que sí. Que si tenéis alguna pregunta, o empezamos con los ejercicios.
¿Alguna pregunta? Vamos a utilizar varios programas aquí en este curso. El que se propone utilizar en el primer ejercicio, bueno, los ejercicios empiezan en la página 43, creo que es, sí. Para el primer ejercicio vamos a utilizar un programa que se llama DivaGIS. Es un programa muy pequeñito, que pesa muy poco, es gratuito, te lo puedes bajar de internet y tiene esa ventaja que lo podemos instalar en cualquier ordenador sin que nos vaya a ocupar mucho espacio, y a la hora de trabajar con él pues ocupa muy poca memoria RAM, digamos, y luego también no hace muchas cosas, hace pocas, pero no está mal. Entonces supongo que ya estará instalado, y lo que tenemos que hacer en el primer ejercicio es abrir DivaGIS. Pues nos iríamos a inicio, programas y demás. Bueno, o a un acceso directo, sí. Entonces hay veces también que la gente confunde, a la hora de hablar de sistemas de información geográfica, el programa con los datos, como os decía antes, ¿no? Nosotros ahora mismo tenéis ahí instalado este programa, y probablemente si lo abrís, y si no tenemos ningún dato, pues no podemos hacer nada. Vamos a ver. Lo digo porque, por ejemplo, de la página de DivaGIS te puedes descargar datos también climáticos y no sé qué, que están muy bien. Pero normalmente yo le doy a añadir datos, o si seguís el ejercicio dice añadir capas, menú layer, add layer. Pues yo le doy a esto y en la carpeta que me sale pues no tengo ninguna layer. Vale, una cosa es que yo tenga un programa para trabajar con mapas y otra que tenga los mapas. Entonces, durante el curso, o durante esta parte del curso, vamos a utilizar una serie de capas de información geográfica y de datos que están en la carpeta esta, ¿cómo es? En la carpeta compartida esta que tenemos, y son datos de la provincia de Toledo que me dieron ahí en la Diputación en un trabajo que estuve haciendo, que son ya anticuados y tal, pero que es lo que tenéis que poneros en el lugar, digamos, de un... Imaginaos que os han hecho este encargo, ¿no? Tenéis que hacerme un estudio de esta zona sobre los ríos de la provincia de Toledo y la distribución de las especies que queráis en esta zona y tal. Entonces, para nuestro estudio queremos hacer mapas, queremos hacer análisis geográficos, y esta es la información que nos ha dado el que nos encarga el trabajo. ¿Vale? ¿Me entendéis? Podría ser la Diputación o la Universidad de Castilla-La Mancha o lo que sea. Me dice, mira, toma estas capas y prepárame, y ya el objetivo pues nos lo planteamos un poco cada uno lo que le interese, ¿no? Pero los datos van a ser únicos, van a provenir de la fuente que sea, vamos, únicos, que podemos conseguir más información por otro lado, pero que nosotros decidimos con qué programa queremos trabajar esos datos, ¿no? Y bueno, si os los copiáis cada uno en vuestro ordenador, yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? O yo los uso directamente de ahí. Me los copio en algún sitio, ¿no? Vamos a ver. Entonces las capas que se mencionan en el primer ejercicio están en la carpeta capas básicas. Pues DivaGIS, como os digo, tiene la ventaja de que es muy sencillo. Entonces nada más empezar nos aparece una hoja en blanco para que empecemos a colocar información. Sería algo parecido, o a mí me resulta más intuitivo, porque se parece a lo que ocurre en los programas de tratamiento de texto o en las hojas de cálculo o lo que sea, que para empezar te sale una hoja vacía para que tú empieces a trabajar, ¿no? Pues ¿por qué no? En un GIS tampoco tiene por qué ser tan complicado, que hay otros programas que para abrirlos te pide que elijas la carpeta, te pide que elijas un proyecto, que no sé qué, tienes que hacer 4 operaciones antes de poder tener la hoja, ¿no? Pues en este programa es muy simple. Si mi objetivo únicamente es ver qué capas tengo rápidamente, así sin complicarme, pues aunque no pueda hacer luego muchas otras cosas, para eso es muy útil este programa. Entonces yo le doy siguiendo el guión, ¿de acuerdo? Ejercicio 1 en la página 45, tengo que añadir las capas de la provincia de Toledo y los ríos, para responder a la pregunta que nos hacemos, ¿no? En este caso, lo que nos piden es una consulta de tipo espacial. ¿Qué ríos delimitan la provincia de Toledo por el noroeste? Tendré que buscar esa zona, el noroeste de la provincia de Toledo, y en esa localización espacial consultar qué información hay.
los nombres de los ríos, digamos, que hay en esa zona. Voy a buscar un lugar en la parte gráfica del mapa y que el resultado sea unos registros de la tabla o un epígrafe de la leyenda, ¿no? Si fuera cartografía en papel. Entonces, bueno, también el mecanismo va a ser más o menos, o sea, yo no voy a hacer el ejercicio en principio para que vosotros veáis cómo se hace y luego lo hacéis, sino que en principio el mecanismo va a ser a la inversa. Vosotros haréis el ejercicio, ¿de acuerdo? Y cuando si no ha habido ningún problema, pues lo haré yo después y continuaremos al siguiente. Digamos que no quiero que hagáis los ejercicios como autómatas siguiéndome a mí, sino que vosotros mismos os defendáis por vosotros mismos, ¿no? Para empezar, cuando haya algún ejercicio que sea problemático y que no salga, pues esperáis a que lo haga yo y ya está, ¿no? Pero vamos, estos primeros deberíais de poder hacerlos sin ningún problema. Nos pide el ejercicio que apuntemos algunos nombres de ríos. Lo podéis hacer en un papel o en el blog de notas o como queráis. Según donde pinchemos, una se pone como un poquito en relieve y es la que tenemos seleccionada para que nos dé la información. Si yo tengo aquí en relieve la de Provincia de Toledo, yo pincho y no me dice el nombre de los ríos. Me dice todo el rato Provincia de Toledo. Tengo que pinchar aquí para poner esa capa activa, digamos. Y ya pincho y me salen los nombres. Hola. Si miráis en la información que habéis copiado, los archivos que habéis copiado de las capas, aquí está la de Ríos Toledo, Provincia Toledo y demás. Entonces daros cuenta de que cada capa no es un archivo solamente, son 2 o 3. 3 generalmente en este formato. Entonces uno de ellos está en formato DBF, que es la tabla. Este archivo DBF lo podemos abrir independientemente con o como queramos y ver los nombres de los ríos, sería la información temática, ¿no? Y en los otros dos es donde están las coordenadas, la información espacial, que es lo que se dibuja. El shape sería la información gráfica y el otro que relaciona al uno con el otro. Entonces cuando estemos copiándonos entre nosotros, intercambiando o descargando o lo que sea, información geográfica, tener en cuenta que estáis cogiendo todos los archivos que hacen falta, no solo uno. Normalmente a este formato que estamos utilizando ahora se le llama formato shape, que se hace referencia a esta extensión, SHP. Pero si nos cogeríamos solo este archivo SHP no nos funciona, necesitamos los 3. Entonces, bueno, si ya veis... ya habéis identificado algunos ríos, supongo todo el mundo, ¿no? Excepto a lo mejor quien acaba de llegar. Entonces, decid algunos nombres, a ver. Empezamos por aquí mismo, decid algún nombre de un río. O mejor, en vez de nombres, ¿cuántos ríos has apuntado por aquí? Yo solo 3. 3. ¿Y tú? No, yo no. Ninguno. ¿Y por ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos ríos habéis apuntado? 6. 3. ¿Quién más? 3. Y los que habéis apuntado 3, por ejemplo, ¿tú qué 3 has apuntado? Arroyo de la Alameda. ¿Cuál más? Bueno. ¿Son los mismos que los tuyos de otro que ha dicho 3? ¿A que no? Esto es lo que quiero mostrar con este primer ejercicio. Esta forma de trabajar pues puede estar muy bien para algunas cosas,
pero no es repetible, no todos lo hacemos igual, es subjetiva. Yo, según cada uno lo que haya considerado que es el noroeste, según los ríos que me haya dado tiempo, lo que yo considero que estaba cerca o lejos de la zona que estoy buscando, cada uno vamos a apuntar una lista de ríos diferente. Entonces, esta es otra de las características de los sistemas de información geográfica que nos permite evitar esto. ¿De acuerdo? Si nosotros trabajamos con cartografía en papel, probablemente no tendríamos más remedio que tener ese resultado. Cada uno estaría en su casa trabajando con un mapa y apuntaría los ríos que fuera. Con un sistema de información geográfica podemos estandarizar todos los procesos de trabajo que hagamos, podemos hacer unos métodos objetivos, digamos que cualquier otra persona lo repita y salga exactamente igual, porque tiene una serie de herramientas para ello. Si yo en vez de ponerme a pinchar así como hemos estado haciendo, hago un protocolo, para empezar yo diría, ¿cuál es el límite de la provincia de Toledo? Vamos, el límite de la provincia de Toledo lo tengo. ¿Cuál es el noroeste? Que es lo que me pregunta, ¿no? Pues yo digo, voy a coger el punto del límite de la provincia que tenga la coordenada ahí más alta, que esté más al norte, este punto, y ahí corto. Y me voy a coger el punto que esté más al oeste, el que tenga la coordenada X mínima, y ahí corto. Y me quedo con este tramo del límite provincial. Todo lo tendríamos igual, para todos serían esos dos puntos los mismos y este límite igual. Luego voy a calcular una distancia alrededor de esa línea de 500 metros o lo que sea. Y todos ¿me entiendes? Yo lo apunto, he tomado 500 metros de línea y hago una superposición y que me extraiga de los ríos que caen dentro de esa franja. ¿Vale? Entonces, si yo eso lo pongo por escrito, otra persona que quiera repetirlo, si toma los mismos puntos, toma la misma anchura de 500 metros, le van a salir los mismos nombres. ¿De acuerdo? Entonces nosotros durante el curso aprenderemos a hacer esto, aprenderemos a editar información geográfica para romper, en este caso, una línea y quedarnos con otro trozo. Aprenderemos a tomar esos buffer que se llaman, distancias alrededor de una línea o de lo que sea, unas zonas adyacentes, y a superponer capas, por supuesto, para extraer información de otras capas a partir de los elementos que hay en una capa. ¿Preguntas? ¿Cosas que no entendéis? Pues si queréis pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es del otro tipo de consulta básica. ¿De acuerdo? El segundo ejercicio nos pide algo así, que nosotros busquemos un río, que en este caso es el río Guadarrama, y lo busquemos en la tabla, por el nombre. Busco la palabra Guadarrama. Y los ríos que me aparezcan con ese nombre, quiero saber dónde están. Bueno, en el mapa, quiero que me los dibuje o que me los destaque de algún modo para yo localizarlos. Entonces también es una operación muy sencilla, que todos los programas la hacen naturalmente, y aquí nos da dos opciones. Dentro del programa DivaGIS, que es el que hemos abierto, lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Entonces, bueno, hacedlo, que también es muy fácil, y continuamos.
Fijaros que en este mapa de ríos, el río Guadarrama no es una sola línea, son muchas líneas de los distintos segmentos entre intersecciones, entre lo que sea, está dividido en muchos segmentos. Cuando yo selecciono el río Guadarrama no estoy seleccionando una sola línea, sino un montón de ellas. Bueno, si lo hacemos de la primera manera que pone, es un filtro normal que simplemente va a la tabla, filtra, como podríamos hacer en Excel o en cualquier programa de tablas normal, pues filtramos un valor que queramos dentro de una columna, ¿no? Y solo nos muestra ese, pero realmente no hemos seleccionado nada. No podemos, por ejemplo, yo lo que dice en la segunda posibilidad, otra posibilidad es seleccionar por atributo. Si lo hacemos de esa manera, nos aparece, por ejemplo, la opción Selection to New Shape File, esta que ahora está en gris. Pues si lo hacemos con la segunda posibilidad, lo podemos utilizar para guardar el río Guadarrama, esa selección que hemos hecho de ese río, en una nueva capa, para ya tenerla independientemente. ¿Algún problema? Pues si todo está en orden, podemos pasar al ejercicio 3, que ya es utilizando otro programa que es GVSig. También es de código abierto. Y este está desarrollado por la Generalitat Valenciana. Entonces ya es un programa un poquito más pesado, un poquito más completo, que hace muchas cosas. Y se parece bastante en su diseño y en casi todo se parece mucho al ArcView, que supongo que es el programa comercial, digamos, más conocido, o que más, supongo que habréis visto o habréis oído hablar. ¿Esto qué pasa? Ya lo tengo. Si abrís GVSig, algunas cosas de las que vamos a hacer a partir de ahora con GVSig también se pueden hacer con Debugis, pero tampoco, vosotros, en la medida que os interese, hay en algunos casos que os pone opcional hacerlo con Debugis para ver la diferencia o tal. Cada uno, lo que quiera dedicar tiempo a ver lo que hace un programa y hace otro, pues está muy bien, pero por simplificar, en principio elegimos, pues vamos, que ya pasamos a GVSig. Y si cuando abráis el programa ya os daréis cuenta de que tarda un poquito más en cargarse, y se nota que es un programa más pesado. A ver. Entonces, como veis, al entrar en el programa no aparece directamente la hoja en blanco como en el otro, sino que nos aparece un cuadradito, una ventana ahí para que elijamos vista, tabla y mapa. Entonces la vista sería la hoja en blanco, en este caso, donde cargar las capas geográficas. Entonces le tenemos que dar a vista, crear una nueva, ponerle un nombre si queremos y abrirla, que es la operación que con el otro programa pues ya venía hecha cuando lo abres. ¿Y habéis podido abrir el 1.1? Vale, una vez que tenemos una vista en blanco, ya sí que podemos de algún modo cargar información aquí.
Añadir capa. Entonces, bueno, aunque todavía luego más tarde hablaremos de ello, ya si os fijáis aquí, la vista tiene unas propiedades. ¿Vale? Cuando creamos una nueva vista, si le damos al botón propiedades, nos dice aquí proyección actual EPSG 23030, unidades, metros, tal, todas estas propiedades, aunque, o sea, luego más tarde hablaremos de ellas, pero daros cuenta de que están en propiedades de la vista, aunque yo no haya cargado todavía ninguna capa. Yo ya le estoy diciendo que esa hoja en blanco, lo que yo ponga ahí va a estar en metros y que va a estar en un sistema de coordenadas determinado. Y yo luego cuando le doy, digamos con esta vista abierta, vacía, le doy a añadir capa, y la capa que yo vaya a añadir, aquí le estoy diciendo también el sistema de referencia en que la pongo, que tiene que ser el mismo, lógicamente, ¿vale? Luego veremos lo que significa este número, pero daros cuenta de que cuando yo tenga una vista en un sistema de referencia determinado, pues lo lógico es que las capas que yo cargue sobre esa vista estén en ese sistema. Si yo le digo que la vista está en metros y luego cargo una capa que está en latitud, longitud, en grados, pues no me va a casar con las otras capas que yo ponga o lo que sea. Tengo que tener cuidado con este asunto. Pero bueno, de momento no os preocupéis más. Vamos a darle a añadir lo que nos dice el ejercicio. Cuando trabajamos con cualquier programa de ordenador, normalmente en el Excel o en el Word o en cualquier programa, cuando le damos a abrir, pues nos sale una lista de carpetas para que elijamos mis documentos, no sé qué. Podemos tener archivos de texto en cualquier carpeta y acceder a ellos tranquilamente. Con los sistemas de información geográfica a veces ocurre lo mismo, pero generalmente tienen una carpeta como de preferencia o lo que sea, en la cual si yo se lo indico, que esa es la carpeta donde voy a poner los datos, él luego trabaja más rápido. Al menos a veces no puedes nada más que trabajar en esa carpeta y otras veces, aunque puedas usar otras, el sistema funciona mejor utilizando una en concreto que se lo dices en las preferencias. Entonces eso es lo que nos indica en el ejercicio 3, en el punto 5, dice indicar la carpeta donde tenemos la cartografía digital que vamos a utilizar. Menú ventana, preferencias, general, carpetas, carpeta de datos geográficos. También yo así o de alguna manera nos podemos organizar. Yo puedo tener la carpeta del proyecto este de Toledo que estoy trabajando ahora, luego tengo en otra carpeta los datos de la península ibérica que tengo para otro estudio y tal. Y cuando abro el programa me voy aquí y digo, lo que voy a hacer ahora esta mañana es trabajar con Toledo. Entonces le digo, esta es la carpeta, pum. Y no tengo que andar moviendo los archivos ni buscándolos ni nada. Luego cuando trabajemos con Idrisi también haremos lo mismo. Quiero decir que esto no es específico de este ejercicio, esto lo haríamos al principio, cuando empezamos una sesión, y ya nos vale para todos los ejercicios, ¿no? Pero está aquí en el número 3, da igual. Entonces por fin añadimos las capas, vamos a ver, general, carpetas, Bueno, como veis el ejercicio 3 lo que nos propone es hacer una consulta espacial como la que hicimos en el primer ejercicio, pero de modo automático o estándar o lo que sea, como os comentaba, ¿no? Queremos ver qué municipios cruza el río Guadarrama, pero sin tener que pincharlos nosotros sobre la pantalla, sino que el análisis nos lo haga él automáticamente. Superponiendo las dos capas por una intersección, yo quiero saber la intersección del río Guadarrama con los municipios, para quedarme solo con aquellos municipios que tengan intersección con ese río.
Ver tabla de atributos. Y si yo quiero buscar aquí, de alguna manera. No, pero no sé. Sí, debería mostrártelos aquí en la tabla también, ¿no? Pero no lo hace. Pues ordenarlo alfabéticamente e ir a Río Guadarrama. Me parece que es la única manera de verlo esto en la tabla así. Pero bueno, veis que son 20 y tantos segmentos y que luego al cruzar pues nos da 11 municipios. Y ya está. Entonces, en principio, este sería el encargo que nos han hecho, lo que sea, poniéndonos en el supuesto de este que os comentaba, que nos han encargado un estudio de esta zona, de la biodiversidad que hay en los municipios que pasan o por los que pasa el río Guadarrama. Entonces ya tengo mi zona de estudio seleccionada, digamos, entonces lo exporto a una capa nueva para ya tener esos municipios y el río Guadarrama y los municipios correspondientes, que es mi zona de estudio, pues lo quiero tener en capas aparte para trabajar con ello. Entonces al final del ejercicio 3 nos dice exportar el río Guadarrama a una nueva capa, exportar los municipios seleccionados a una nueva capa. Bueno, luego ahora lo veremos en otro ejercicio, pero una de las cosas para verlo bien, por ejemplo, yo aquí me ha salido el río Guadarrama en color azul y los municipios también en color azul. Entonces yo no veo aquí bien el río, bueno, da igual, lo quiero cambiar, yo quiero poner los municipios en otro color. Entonces para eso simplemente pincho aquí a la izquierda la capa que sea para que se ponga activa. Veis que se le hace un recuadrito y se pone en negrita, y con el botón derecho le digo propiedades. Y en la pestaña simbología puedo cambiar el color, se supone. No puedo cambiar el color. Aquí. En vez de azul lo pongo amarillo. O así, marroncito. Vaya. Jolín. Bueno, voy a poner el río de otro color. A ver si soy capaz. Color.
Entonces, bueno, en el ejercicio 5 veremos más estas cosas para cambiar los colores y demás. De momento, si os parece, vamos con un poquito más de teoría. Ya os digo, en cualquier momento preguntadme o lo que sea. Muchos de vosotros estaréis más habituados a trabajar con puntos, con información de localización en colecciones o en estudios de campo de cualquier tipo, pues donde se ha encontrado una especie o un determinado, lo que sea, pues se ha registrado las coordenadas en ese lugar. Y haremos unos cuantos ejercicios trabajando con puntos más adelante. Hasta ahora habéis visto capas de polígonos y de líneas, ¿no? Los ríos que eran líneas, los municipios que eran polígonos. Entonces, todo esto es el modelo vectorial o el sistema vectorial. Cada punto tiene, como os decía, una coordenada X y una coordenada Y, y las líneas están constituidas por series de puntos, en cada punto tiene su coordenada, y los polígonos son líneas que se cierran y ya está, ¿no? Cada elemento, cada punto, línea o polígono lleva una información asociada. Si es un río, el nombre del río; si es un polígono que es un municipio, pues el nombre del municipio; si es un punto que fuera la localización de una especie, pues el nombre de la especie, la fecha de observación, lo que sea. Eso sería la información temática. Lo único que cambia, digamos, la información temática es igual para los tres, para puntos y líneas y polígonos. Tengo una tabla con los datos de cada elemento. Lo que es diferente es la información geográfica en sí misma, la información de las coordenadas. ¿Vale? Que esta es muy sencilla, son dos coordenadas, esta ya es una serie, y esta es una serie en la que el último punto coincide con el primero y se une otra vez. Entonces todo esto sería el modelo vectorial. Pero también, como sabéis, hay información geográfica en otro modelo también muy común, que es el raster, en el que la información no está referida a estos elementos, sino a una malla de celdas o de píxeles. Esto sería como una fotografía. Es el caso de las imágenes de satélite, de las fotografías aéreas y en general de los mapas que son, digamos, de variables continuas. La altitud, por ejemplo, lo más normal es que esté recogida en una capa raster. En cada píxel tiene la elevación sobre el nivel del mar y ya está, o la temperatura, cualquier variable que sea continua. Entonces, muchas veces la gente trabaja mucho con GIS o sabe mucho de GIS, pero solo de sistema vectorial. Hay veces que pues yo qué sé, por ejemplo, arquitectos o geógrafos o gente que trabaja mucho, que son especialistas a lo mejor en sistemas de información geográfica, y sin embargo en raster lo utilizan muy poco. Sin embargo, en biología o en ecología o en ciencias naturales en general, pues es un aspecto básico generalmente de cualquier sistema que queramos o de cualquier estudio que vayamos a hacer. Prácticamente siempre tendremos que utilizar alguna capa o alguna información en este otro formato. Entonces, bueno, vamos a intentar trabajar aquí también. La diferencia, como os digo, es que en el raster, bueno, esta diferencia que hemos visto del esquema de, digamos, los objetos gráficos, ¿no? Son diferentes. Y luego también los atributos, los aspectos temáticos, ¿no? Habíamos visto como en el modelo vectorial cada elemento gráfico tiene un registro de la tabla asociado con sus características. En el modelo raster cada píxel no tiene un registro en una tabla. En principio no funciona así. Simplemente cada píxel tiene un valor, por ejemplo, en este caso del tipo de ocupación del suelo, si es bosque, urbano, lago. Si yo luego tengo además otra información del píxel, yo qué sé, la temperatura o la altitud o todo esto, simplemente lo tengo en otra capa raster. No tengo una sola capa con los datos temáticos al lado, sino que tengo un montón de, tantas como variables. En vez de tener un montón de columnas en la tabla como tengo en el formato vectorial, en el formato raster, si tengo mucha información, pues tengo distintas capas. Por ejemplo, en el caso de las imágenes de satélite, muchas veces tienen distintas bandas, el infrarrojo, el rojo, lo que sea, y las distintas longitudes de onda, pues son simplemente como si fueran imágenes diferentes, solo que son del mismo sitio, pero no funciona con tablas. En el formato vectorial sí. Yo no necesito tener una capa con todas las coordenadas que ocupan un montón de espacio, digamos, de memoria. Todas las miles de coordenadas que constituyen los polígonos, solo las tengo una sola vez. Y los atributos los tengo en otra tablita. Sería absurdo tener una capa de información geográfica para cada columna, cuando van a ser exactamente las mismas coordenadas, ¿no?
Sin embargo, en el formato raster no importa, porque yo aquí, cada píxel no tengo registradas sus coordenadas, ¿vale? Solo tengo coordenadas de las esquinas. Tengo 4 coordenadas o incluso menos, el número de filas y columnas, y con eso tengo definido dónde está cada píxel. No me ocupa, el hecho de tener muchas capas raster no ocupa, la información que ocupa es la de los valores que hay en el píxel. Las coordenadas no. Ya lo iréis viendo si no luego al hacer los ejercicios. Entonces, bueno, en principio con los dos formatos puedo trabajar cualquier tema, cualquier aspecto de la realidad, puedo abstraerla, digamos, a un formato o a otro. Yo, si tengo este mundo real, una casita, un río y un bosquecillo, pues puedo efectivamente identificarlos como tal, con una línea, un punto y un polígono, o las mismas realidades las puedo representar en formato raster, asignando a los píxeles el valor arroyo, casa o bosque. ¿Vale? Hay diferencias, claro, uno tiene ventajas y desventajas frente a otro. Por ejemplo, una de las diferencias es la topología. ¿Vale? La topología es la ciencia o el estudio de las relaciones espaciales entre distintos elementos. En general, si uno está dentro de otro, si está adyacente, si no sé qué, todos esos conceptos que son más o menos lógicos o tal, pues son los que maneja la topología. Entonces, por ejemplo, yo en formato vectorial, yo veo aquí perfectamente que el río es una línea continua, que solo hay un río, y el bosque es un polígono. Solo hay en principio yo no tengo que mirar el mapa, solo con mirar la tablita asociada yo veo un bosque, una casa y un río. Sin embargo, en formato raster yo no sé, podría ser que digamos que hubiera más valores 2 por ahí o más valores 1. Yo no tengo identificado cerrado por una línea los píxeles que constituyen el bosquecillo, diferenciados del resto. ¿Vale? Yo no puedo hacer análisis de ese tipo en formato raster. Los polígonos no están definidos. En fin, no pasa nada, pero cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso de las variables continuas, cuantitativas, como en este caso sería la altitud, el modelo digital de elevaciones, pues para este caso es mucho más completo, mucho más adecuado el formato raster, que supone una representación de la realidad más cercana a la realidad o más completa. En el formato vectorial me tengo que limitar a dibujar las curvas de nivel, es la única posibilidad que tengo, y me pierdo la información que hay entre una curva y otra, pues tengo huecos en blanco, que hace que la información no sea tan completa, ¿no? Sin embargo, en el formato vectorial, al utilizar curvas de nivel, pues puedo superponerlas sobre otras capas y que se siga viendo. Por eso es lo que se utiliza en los mapas en papel, donde tenemos que superponer toda la información a lo bruto, de algún modo para que se pueda leer. Entonces la altitud se representa con curvas de nivel que no son opacas, que permiten ver pues la otra información, las carreteras, los nombres de los pueblos y demás. Y nada, eso en principio es todo.